Bienvenidos a Mercados del Sector, el resumen informativo agropecuario más importante de la semana, con mucho para contar, con mucho que no ha ocurrido todavía cuando pensamos en lo que los mismos funcionarios del Ministerio de Producción y de Agricultura le prometieron a la mesa de carnes respecto de una flexibilización que se tiene que escribir, que no se tiene que anunciar, sino escribir en el boletín oficial para que empiece a liberar un poco el negocio de la vaca que se estancó, que se volvió a derrumbar. Mercados del Sector empieza con estos títulos. Esta semana se conoció la publicación oficial de créditos blandos para la actividad del cerdo en la Argentina, tanto cerdo como avicultura. Lo difundió el Ministerio de Agricultura, lo refrendó el Banco Central. Créditos a tasas subsidiadas para inversión productiva del 30% anual. El mercado muy flojo, retrocedió levemente el valor del capón que de venir prácticamente conservando un mismo precio de marzo a esta parte, empieza a flaquear producto de una cuestión estacional. Vamos a ampliar toda esta información en un ratito nada más. Nuestro tema de hoy, la brucelosis. Atención, el 31 de julio es una fecha clave. Los productores, tanto de los rodeos de cría como de tambos, lo tienen que tener muy pero muy en cuenta. Lo desarrollaremos en esta edición. Todo el sector de ganados y carnes sigue esperando la promesa de los funcionarios del Ejecutivo Nacional sobre flexibilizar la restricción actual que tienen las exportaciones de carne vacuna. A propósito de esto, se reveló esta semana por parte del INDEC el dato de las exportaciones de junio. Se derrumbaron respecto de las de mayo un 45%. Vamos a ampliar toda esta información. Sin actividad esta semana en los mercados de lanas australianos debido al receso, así que en instantes vamos a repasar valores que ya hemos tenido la semana pasada, pero también tenemos valores de la carne en nuestro país, así que atentos, en un ratito les comentamos más detalles. Arrancó la semana con dos reportes importantes, uno que tuvo que ver con las ventas semanales de la exportación de Estados Unidos, un informe que arrojó valores por debajo en los tres cultivos, tanto trigo, maíz como soja, por debajo de los rangos esperados. Otro hecho destacable que generó cierta presión sobre los mercados fue la apreciación del dólar contra otras monedas y la baja del petróleo. Nos metemos en el negocio del cerdo. Decíamos, una muy buena noticia que venía esperando el sector, teniendo en cuenta que para desarrollar el crecimiento en la actividad hacen falta inversiones fuertes en la actividad porcina y por lo tanto financiamiento. Apareció la promesa publicada en el boletín oficial, esto lo visibilizó el Ministerio de Agricultura, lo refrendó el Banco Central. Créditos a tasas subsidiadas al 30%, tanto para la actividad porcina como para la actividad avícola. En tanto, tenemos que hablar de una leve caída para el precio del capón en esta última semana. En pantalla los datos. El capón sin tipificar, 104,30 hacia abajo. El capón tipificado, promedio 116,85, hacia abajo también, sobre la venta de casi 80.000 animales. Y en chanchas, el promedio también bajista, en 70,80, sobre la base de unas 1.700 cabezas vendidas. El techo esta semana que pagó el Pormag, 126, cuando venía siendo de 127 pesos. Del sector porcino pasamos ahora al espacio de sanidad animal y divulgación científica que nos trae en Mercados del Sector todas las semanas Antonio Monteagudo. Brucelosis, fiebre de Malta, mediterránea o fiebre ondulante. Una enfermedad bacteridiana que afecta a bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, perros y otras especies. Un flagelo que se detecta prácticamente en todo el mundo. Y, por supuesto,
estamos frente a una zoonosis con gran preocupación por parte de las autoridades sanitarias. La salud pública en este caso le presta muchísima atención y le da prioridad. Pero nosotros nos vamos a detener hoy en la brucelosis bovina. ¿Por qué? Porque el próximo 31 de julio vencerá el plazo para los establecimientos que se dedican a la reproducción y con más de 300 vacas. Allí se deberá entonces realizar lo que se llama la DOES. La DOES es la determinación obligatoria del estatus sanitario. Fue establecido por el SENASA mediante la resolución 67 y rige desde el año 2019. Los establecimientos, insistimos, que se dedican a la actividad reproductiva con menos de 300 vacas en producción pueden extender ese plazo hasta el 30 de noviembre. De todos modos, existe la vacunación obligatoria, en este caso para terneras de entre 3 y 8 meses, que se efectúa, insistimos, esta vacunación junto con la de aftosa o en cualquier momento del año porque se pueden registrar movimientos de rodeo, en rodeo o la incorporación de reproductores. Muy importante tener en cuenta la recomendación de las autoridades sanitarias. En ese sentido también se expidió el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Su presidente, el doctor Osvaldo Rinaldi, conversó con nosotros y en esa entrevista volvió a poner énfasis, a marcar precisamente la necesidad perentoria de cumplir con esta reglamentación, efectuar la determinación, el control serológico de esta enfermedad bacteridiana. Antonio Monteagudo desarrollando el espacio de sanidad animal y divulgación científica. Nos metemos ahora con el resumen de Liniers. ¿Qué fue lo que pasó en esta actividad con una oferta de 22.000 cabezas que marcó una superioridad puntual con respecto a la oferta de la semana previa, con una demanda que terminó trabajando con mucha tranquilidad porque en definitiva devuelve lo que representa el negocio en la calle? Las pasarelas del mercado, sin dudas, son un reflejo de lo que pasa en los mostradores, las carnicerías y en góndolas de supermercados. Javier Lauría analizando toda esta información. Esta semana en el mercado de Liniers ingresaron poco más de 22.000 cabezas, teniendo hoy viernes la última jornada con un ingreso que no llegó a las 6.000 cabezas. Día martes y miércoles la plaza estuvo tranquila, no había calidad y no alcanzaba el bolsillo del comprador para reflejar lo que necesitaban los martilleros, quienes tuvieron que ceder mucho terreno. Lo único que se mostró con indicios de recuperación fue la vaca, que recuperó entre 5 y 7 pesos respecto de lo que había sido el cierre de la semana anterior. De hecho, podemos decir que al día miércoles hubo más lotes entre los corrientes máximos que en los corrientes mínimos, es decir, más cerca de los 90 que de los 80 para lo que era la vaca de conserva tirando a fundida. En cuanto al resto de las haciendas, perdieron terreno el día miércoles y hoy algo recuperaron debido a la calidad. Poca cantidad de hacienda y buena calidad permitieron empujar, pero sin embargo la frase que se escucha, y no es solamente un escándalo porque tengan ganas, sino porque realmente lo sienten los compradores que se acercan al mercado de Liniers y dicen: la calle está dura. Y se nota cuando saltean 2, 3, 4 y hasta 6 lotes seguidos y los tienen que negociar después en forma particular. De Liniers pasamos a revisar lo que pasa con el negocio de la exportación de carne vacuna. Se reveló un dato muy esperado por todo el sector. El INDEC suministró la información. Argentina vendió 49.000 toneladas equivalente res con hueso en el mes de junio. Revisó, y esto fue llamativo, sorprendió, lo que se había exportado en el mes de mayo, finalmente 89.000 toneladas, lo cual nos da un derrumbe
del 45%. Para entender la dinámica del negocio, lo que más penalizó fue la operatoria con China. Mientras no se flexibilice la venta de la vaca de conserva y manufactura, el principal mercado que tenía la Argentina va a estar muy afectado, teniendo en cuenta que China representa, o por lo menos hasta mayo lo hacía, el 75% de las ventas del producto local al mundo. China, para que ustedes tengan idea, compró en el primer semestre del año 1.133.000 toneladas solo de carne vacuna, un 14% más que en el mismo lapso del año pasado. Ponemos en pantalla los datos del negocio. El valor de carne en gancho del novillo Hilton, que está con un techo de 335 pesos con 30 días de plazo. Lo mismo con 21 días de plazo y 334 pesos con 15 cuando hablamos del mestizo especial. El mestizo con más de 500 kilos, 334 y 332 pesos con 21 y 15 días. El cuartino hasta 500 kilos, 334 y 332 con 21 y 15 días. Y con más de 500 kilos, 332. El cruza con menos de 500 kilos, 332 y 330. Y con más de 500 kilos, 330 pesos kilo de carne en gancho. No Hilton, 316 con menos de 500 kilos con 30 días, 315 y 314 con 21 y 15 días respectivamente. El no Hilton con más de 500 kilos, 315, 314, 312. Novillo cuota 481, 355 pesos. Y con más de 450 kilos, 350 pesos con 25 días de plazo para el pago. Vaca tipo Unión Europea, 270, 277 pesos. Pasamos ahora a la información del mercado de ovinos con Javier Lauría. Habiéndose iniciado hace 2 semanas el mercado de lanas australianos con la nueva zafra 21-22, esta semana están de receso hasta el 10 de agosto, por lo cual vamos a tener un repaso simplemente de los valores de referencia en el sistema CIPIM que se refleja para nuestro país para tener una idea de cómo están las lanas por estos días. Vamos entonces directo a los números con lanas. Las de 17 micras de 60% de rinde del peine, $8.65 la preparto y 8,35 la posparto. 20 micras, 55% de rinde, 4,43 y 4,32. 24 micras y media, 60% de rinde, 3,11 la preparto, 3,7 centavos la posparto. Cambiamos ahora de lana, vamos a una cruza patagónica, 27 micras, 55% de rinde, $1.86. Y ahora hablaremos de lanas no patagónicas. Tenemos las lanas que son las de 20 micras, lana merino, zona provincia de Buenos Aires principalmente, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 4,88, 3 al 5% de materia vegetal, 4,64 y 5 al 7% de materia vegetal, $4 exactos. Vamos a 22 micras, lana merino también, 60% de rinde, 4,13, 3,92 y 3,38. Esto es 3 al 5 y 5 al 7% de materia vegetal. 27 micras, lana Corriedale, 60% de rinde, $1.93. Esto es zona provincia de Buenos Aires. Y ahora nos vamos al litoral, lana Corriedale también, 28 micras y media, 68% de rinde, $1.67. Volvemos a zona provincia de Buenos Aires con lana Romney, 32 micras, 60% de rinde, 96 centavos de dólar. Esto es en cuanto a lanas. Pasamos ahora, vamos a hablar de carne ovina en nuestro país. Dividimos como siempre en 2 regiones, región patagónica y región pampeana. Se preguntan muchos qué pasa con Corrientes, Entre Ríos, toda esa zona, y es que todavía no hay suficientes valores de referencia. Si bien hay un stock interesante, seguramente en los próximos meses, ojalá, también lo digo, tengamos más referencias en esa zona. Vamos entonces, región Patagonia, donde en lo que es el norte de la Patagonia hay un poco más de movimiento, esto es Carmen de Patagones y toda esa zona, y también el norte de Río Negro hay movimiento, hay corderos, pero por supuesto subieron. Y si vamos ya un poquitito más abajo, Río Negro, y estamos hablando zonas de consumo y de actividad invernal, ahí seguramente tendremos algunas modificaciones en las próximas semanas, porque por supuesto actividad invernal tenemos. Así que vamos, el adulto,
de 240 a 275 pesos el kilo, el cordero liviano 410 a 430, el pesado 360 a 380 y el refugo, esto es por cabeza, tanto para faena como para invernada, 2.700 a 2.800. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico. Cambiamos ahora, nos vamos a la región pampeana también con adulto de 200 a 220, el cordero liviano 340 a 380, el pesado 280 a 320, el refugo 110 a 140. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. En cuanto a ovinos en mercados del sector, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Javier Lauría en Mercados del Sector para revisar lo que pasó en estos últimos días con el mercado del ovino. Ahora, mercados de granos con mucha volatilidad, una vez más. Este es el denominador común del negocio mundial, fundamentalmente, con repercusiones parciales en la plaza local. Buenos días. Bueno, desde aquí de la mesa de cereales de Colombo y Magliano, queríamos darle el reporte, el informe semanal de lo que ocurrió en el mercado de granos aquí en Argentina. Arrancó la semana con dos reportes importantes, uno que tuvo que ver con las ventas semanales de la exportación de Estados Unidos, un informe que arrojó valores por debajo en los tres cultivos, tanto trigo, maíz como soja, por debajo de los rangos esperados. Otro hecho destacable que generó cierta presión sobre los mercados fue la apreciación del dólar contra otras monedas y la baja del petróleo. Empezando por la soja, a principio de la semana tuvimos el reporte del estado de los cultivos en Estados Unidos, un reporte que informó que la soja ya se encuentra a un 63% en estado de floración, contra un 57% de los últimos 5 años. La condición buena a excelente prácticamente no tuvo cambios con respecto al informe anterior y estuvo dentro del rango esperado por los analistas. En el mercado doméstico vemos poca participación o poco volumen de negocios en lo que es la cosecha vieja, y otro hecho importante para destacar es la baja histórica que está sufriendo el río el Paraná, lo que genera grandes problemas de logística y de carga de los barcos que están saliendo con casi un 20% menos de su capacidad de carga. Ahora yendo al maíz, la semana también arrancó con el informe sobre el estado de los cultivos, un informe que nos dijo que ya el 63% del maíz está en estado de floración contra un 57% de los últimos 5 años. Un hecho importante para destacar es la cosecha de segunda, la safrinha brasilera, que avanza a buen ritmo, pero con rindes por debajo de lo esperado en función de fuertes heladas que recibieron en etapas de definiciones de rinde. En el mercado doméstico vemos a los exportadores muy activos, comprando mercadería en posiciones disponibles y también con algunas entregas diferidas, pero siempre de la cosecha vieja. Ahora siguiendo con el trigo, el reporte de estado de los cultivos de Estados Unidos nos reflejó que ya el 92% del trigo se encuentra espigado y en donde el estado de bueno a excelente disminuyó 5% contra el reporte anterior, y la condición mala a muy mala aumentó casi en 8 puntos. El trigo de primavera se espera que sea la peor cosecha de Estados Unidos en los últimos 33 años, y donde el trigo de invierno ya prácticamente está terminado.
En el mercado doméstico, la siembra de trigo ya se encuentra casi terminada, y si bien en algunas zonas, en las principales zonas agrícolas, hubo problemas de humedad y algunas heladas, en general el trigo se encuentra en buen estado. Con respecto a las ventas diarias, vemos ya a los exportadores hoy activos en lo que tiene que ver con mercado, con cereal de la nueva cosecha. Esto fue Mercados del Sector. El placer de compartir con ustedes la información semana a semana. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.